Bueno, buenos días amigas de Educación Bíblica. Otra vez nos encontramos en un jueves para compartir un pequeño tiempo con la palabra, ¿no? Y hoy vamos a reflexionar muy brevemente sobre el Salmo 19, ¿no? Y el Salmo 19, en la versión 1960 dice las obras y la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a leer primeramente hasta el versículo 6 y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, ¿no? Qué hermosos estos primeros textos de este salmo que hablan de la grandeza de la creación del Señor, del Dios creador, el gran yo soy, el diseñador de la salvación para aquellos que somos pecadores, para el mundo caído, ¿no? Y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No sé si ustedes disfrutan, pero el ver los diferentes matices de colores y esa inmensidad que tienen los cielos, cuando hay un atardecer, cuando es un amanecer, cuando sale el sol, es una belleza única, ¿no? Y eso fue creado, el firmamento, las extensiones, por un Dios creador. Y nos habla de su grandeza, de su poder, de su sabiduría. Dice en el versículo, y una noche a otra noche declara, en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuando vemos la creación, vemos cómo Dios hizo todas las cosas con sabiduría. Una noche a otra noche declara sabiduría, pero una sabiduría que viene de Dios, ¿no? O sea, qué cosa tan grande, qué cosa maravillosa que es la creación, que muchos científicos, muchos astrólogos estudian los diferentes extensiones en el universo, las diferentes galaxias, y nunca van a terminar de estudiar y comprender todo, porque es tan profundo y tan infinito esa sabiduría de la creación de Dios, que la mente limitada del hombre no va a llegar a descubrir todas las verdades, porque hay cosas que Dios no las ha mostrado. En su grandeza, en su sabiduría, creó esta belleza natural que tenemos, ¿no? Solamente acá habla del sol y del firmamento, pero hablando de la creación de Dios, cuando vemos los montes, nos vamos al sur, nos vamos al norte, decir, qué maravilla, cómo se pudo hacer, y eso lo hizo, las cosas hermosas de la creación las hizo el Señor. Hablamos acá en nuestro país, pero si recorremos el mundo, los que tuvieron oportunidades, podemos ver qué maravilla, ¿no? Y sigamos con la otra parte de este salmo, que es la palabra. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, decía el salmista, decía David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
¿no? Y en esta segunda parte, a partir del versículo 7, nos está hablando de las características de la palabra de Dios, ¿no? Es perfecta. Dice que el testimonio de Dios es fiel, la palabra de Dios es perfecta. Los otros días decíamos que muchos cuestionan el tema de la palabra de la Biblia, que fue escrita por hombres, pero es la verdad absoluta y es perfecta. Perfección está encerrada, la perfección está encerrada, existe la perfección y está encerrada y engloba la persona de Dios. Y su palabra es perfecta porque Él la escribió, ¿no? Dice que es perfecta. Un poquito más abajo del versículo 7 dice que el testimonio es fiel, o sea que es perfecta, es fiel. Y ella, a través de su palabra, conocemos sus mandamientos, ¿no? No mandamientos de hace esto, hace aquello, hace esto, arrodillate, levantate. No, dice, son rectos, es un estilo de vida. Los mandamientos de Jehová englobados, escritos en su palabra, son un estilo de vida que vienen de una relación personal con Dios, ¿no? Y es personal, la relación con Dios es personal. Y dice, decíamos que es perfecta, fiel, son rectos, son puros, santos. La palabra de Dios es santa. Dice que el temor de Jehová es limpio. Cuando nos esforzamos o buscar en la relación con Dios, en esa comunión, guiarnos por su palabra, dice que eso nos trae limpieza. Dice que también sus juicios son verdad y son justos. Acá a veces vemos en este mundo que existen jueces que muchas veces dictaminan una sentencia que no es justa, que estamos esperando una sentencia más dura, o a veces se sentencia a alguien que es inocente, pero bueno, los juicios de Jehová son justos. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y ese juicio va a ser justo. Ahora acá en la tierra muchas veces pasamos injusticias, pero sabemos que a este mundo le espera un juicio justo, frente a un juez justo, frente a un Dios justo. Gracias a Dios que nosotras, las que somos sus hijas, las que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no vamos a compartir con el resto de este mundo ese juicio en el trono blanco. Nosotros vamos a comparecer ante el Señor para evaluar nuestras obras en la vida cristiana desde que recibimos a Cristo hasta que vamos a su presencia en el tribunal de Cristo. Porque no es un juicio para condenación, sino para recompensas, para darnos las coronas. Y esas coronas que no son para nosotras, son para arrojar a los pies del Señor, ¿no? O sea que tampoco dice más abajo, preserva a tu siervo de la soberbia, ¿no? Y la soberbia es muchas veces no reconocer la existencia de Dios, como Satanás también quiso ocupar el lugar de Dios y querer señorearse, no tener la humildad que el Señor Jesucristo tuvo, como dice en Filipenses 2. Allí, cuando estemos para las recompensas de nuestras obras, Él es el que evalúa, ¿no? Y muchas veces en esta vanagloria de la vida, del servicio, de estar, de ocupar lugares, de permanecer, de notarnos, de decir somos, acá estamos, caemos en la soberbia y eso es pecado. El Señor busca personas que solamente hacer justicia, dice, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿no? Muchas veces la soberbia o la falta de conocer la persona de Dios en su esencia, de conocerlo no porque no haya recibido a Cristo, sino de masticar y meditar en la persona de Dios y dejar que eso cambie tu vida. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengue, mi yo, ¿no? Mis propios deseos, mis propias vanaglorias, mi propio ego, mi propio mostrarme, la vanagloria. Entonces allí volvemos a que los juicios son rectos, ¿no? Y qué hermoso les decía que los juicios para este mundo van a ser justos y rectos. A veces cuando como hijas de Dios pasamos injusticias o dificultades, sabemos que Dios es el juez justo, ¿no? Nos puede pasar en distintas áreas o en distintos lugares, pero sabemos que Dios es soberano y está por encima de todas circunstancias. Sigamos. Bueno, le decíamos que es limpio, son verdad, es justo y son más deseables que el oro y que el oro afinado. Dice mucho más
que la miel y que la que destila del panal. En esa época el comer miel era algo que saciaba el hambre. Vivían en las montañas y cuando encontraban un panal de miel era algo dulce y agradable, ¿no? Renovaba las fuerzas para seguir. Así es la palabra, renueva nuestras fuerzas, nos ayuda, nos da luz, nos da dirección, como decíamos antes, limpia, nos guía, nos muestra el camino. Y dice que nos amonesta con ellos en el versículo 11. Tu siervo es amonestado con ellos, ¿no? Porque, porque nos dirige, nos corrige, ¿no es cierto? Nos muestra lo que está mal. Y está bueno, por eso es muy importante estudiar y conocer la palabra. ¿Por qué? Porque podemos discernir la verdad de la mentira, podemos discernir una falsa doctrina de una que es bíblica, podemos discernir y saber cómo Dios desea que nos conduzcamos, cómo desea que interpretemos su palabra, ¿no? Y siempre centrado, por supuesto, en el objeto del Evangelio, que es la salvación a través del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo murió en la cruz para que seamos salvos, para que recibamos, reconozcamos que somos pecadoras y le recibamos como único y suficiente Salvador. Y no nos ha prometido que la vida cristiana va a ser color de rosa, porque vamos a pasar dificultades, vamos a tener pérdidas, quizás de seres queridos. A lo largo de la vida todos tenemos alguna persona que amamos muchísimo y que ya no está con nosotros y que la seguimos extrañando, o también tenemos pérdidas materiales, o tenemos pérdidas emocionales, y podemos confiar de que si nos aferramos a Él, el Señor cambia nuestra tristeza en lloro, cambia nuestro lamento en un agradecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él y Él es nuestra fuente, y esa es la palabra, ¿no? La palabra de Dios, Él nos habla a través de ella. Y Él espera que nosotros hablemos con Él a través de la oración, ¿no? Que le digamos realmente lo que nos está pasando y que busquemos su dirección. Y el Espíritu Santo, si está en nosotras, hace su obra. Es maravilloso, es una experiencia muy linda vivir en dependencia total de Dios. Porque la vida cristiana, como les decía, no es color de rosa. No está todo bien en la vida cristiana, pero hay una gran diferencia entre pasar las dificultades de este mundo o las que se nos pudieran presentar como hijas de Dios, que no. ¿Por qué? Porque en las dificultades tenemos paz, de saber que Dios está en control. Aunque cueste, aunque sea difícil, tenemos esa paz, ¿no? Y dice, sean gratos los dichos de mi boca, para terminar, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el salmista oraba así, que la meditación del corazón sean gratos delante de Dios, ¿no? Dios ve nuestro corazón, Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, a quién odiamos, a quién no odiamos, a quién despreciamos, a quién tenemos en menos, a quién nos queremos, o sea, Él sabe todo, nada podemos esconder delante de Él. Que podamos meditar nosotras como hijas de Dios en esto, en su grandeza, en la perfección, en su sabiduría, en su poder, en su omnipotencia, en sus atributos, en la creación, y también en la importancia de poder meditar y buscar, de crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra, ¿no? Y de tener una íntima relación con Él y buscar de tener, que sea así, la meditación de mi corazón agradable delante de Él. Y cuando vemos que no es así, desarrollemos ese hábito piadoso que agrada a Dios de confesar nuestros pecados diariamente. Y a vos, amiga, que no tenés a Cristo, te animo a que recibas al Señor Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados, lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador y lo recibas para recibir la vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, por este hermoso jueves y por esta hermosa mañana. Gracias por este sonido de los pájaros que en este momento escucho, que es una maravilla, fruto de tu creación. Te alabo por todo lo que haces, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, que tengan una excelente jornada. Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos, si el Señor lo permite, en la próxima. Chau, chau.